Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a Consultoría IT. En el tip de hoy explicaremos cómo configurar el proceso de reclamación de facturas de clientes vencidas y no pagadas. Imaginemos que tenemos un cliente o varios que no nos paga una factura. Pues SAP por estándar ofrece una herramienta para dicho proceso o procedimiento, conocida como gestión de reclamaciones, que nos permitirá lo siguiente: identificar aquellos clientes con facturas vencidas, configurar y asignar a cada cliente un procedimiento de reclamación, comunicarnos individualmente con cada uno de estos clientes y automatizar todo el proceso de reclamación, reduciendo las tareas manuales. Para configurar la gestión de reclamaciones, el primer paso es crear un procedimiento de reclamación. Para ello, accedemos a la siguiente ruta de la SPRO. Nos vamos a Gestión Financiera Nuevo, Contabilidad de deudores y acreedores, Operaciones contables, Reclamar y Procedimiento de reclamación. Y aquí accederemos al primer punto del Customizing, definir procedimiento de reclamación. Accedemos y nos encontramos con la siguiente pantalla. Aquí, si nos fijamos, SAP por estándar ya nos ofrece ciertos procedimientos de reclamación. Vamos ahora mismo a la barra de menú, Entorno y datos de sociedad. En este ejemplo configuraremos un procedimiento de reclamación para la sociedad COIT. Vamos a ver si tenemos un control de reclamaciones para dicha sociedad. Pues como veis no lo tenemos, por lo que vamos a hacer es seleccionar cualquier sociedad, copiar los datos y informar nuestra sociedad COIT en esta primera columna y después como sociedad de referencia también COIT. Lo crearemos desde cero. Pulsamos Enter, grabamos e incluimos en una orden de transporte. Ya tenemos el primer paso configurado. Ahora volvemos para atrás y deberemos crear un nuevo procedimiento de reclamación, pulsando en este botón. Nuevo procedimiento de reclamación. Aquí informaremos la clave del procedimiento, en este caso le podemos dar, por ejemplo, COIT, y aquí, pues, una descripción. Procedimiento, reclamación, COIT. Y ahora sí que ya accederemos a los datos generales de dicho procedimiento de reclamación. Vamos a explicarlos todos ellos un poco por encima. El primer campo que encontramos es el campo procedimiento de reclamación y denominación, ya informados. Después nos encontramos intervalo de reclamación en días. Esto es un intervalo de días que deben pasar para los diferentes niveles de reclamación. Ahora veremos lo que son los niveles de reclamación. Los niveles de reclamación es el número total de niveles de reclamación, máximo 9, que conformará este procedimiento de reclamación. Ahora veremos cómo funciona. Después nos encontramos con este campo, que es el campo total de partidas vencidas de nivel de reclamación. Aquí deberemos informar nivel de reclamación a partir del cual se suman todas las partidas vencidas de una cuenta. Por ejemplo, si aquí informamos 3, a partir del intervalo 3 de reclamación se deberá crear un apremio judicial. Dicho apremio se creará con un nivel de reclamación 3. Si por el contrario no informamos ningún nivel de reclamación en este campo, o introducimos nivel de reclamación 0, se sumarán todas las partidas vencidas de una cuenta. Tranquilos que ahora veremos cómo funciona. Después tenemos este campo de mínimo de días de demora. Este campo debemos indicar los días de demora que deben tener al menos una partida de esta cuenta para que se cree una reclamación. Estos días de demora mínimos no influyen en el cálculo del vencimiento, ¿de acuerdo? Después tenemos este campo, que es el campo días de gracia. Aquí deberíamos informar los días de gracia que el sistema tendrá en cuenta para determinar los vencimientos para la ejecución de la reclamación. Una partida cuyos días de mora son inferiores o iguales a los días de gracia no se considerará vencida para la ejecución de la reclamación. ¿De acuerdo?
Después tenemos este otro campo, que es el campo indicador de intereses. Este es el indicador de cálculo de intereses para la reclamación. Podemos establecer ciertos intereses a los diferentes niveles de reclamación, ¿de acuerdo? Después tenemos este otro campo, que es el campo ID, calendario festivos. Básicamente este campo es para asegurar que la fecha del pago de partidas vencidas no caiga en fin de semana o en viernes, ¿de acuerdo? Entonces aquí estableceríamos un calendario, por ejemplo, de país, para asegurarnos que no cae en viernes o festivos. Después tenemos estos tres checks, que es el check reclamar operaciones por estándar. Esta debería ser la opción por defecto, la que deberíamos marcar prácticamente en todos los casos. Después tenemos este otro check, que es el check reclamar operaciones CME. Evidentemente, si este campo está marcado, en el procedimiento de reclamación se tendrán en cuenta las operaciones de cuenta de mayor especiales, además de las operaciones estándar. Y después tenemos este check, que es reclamar también en saldo cuenta haber. Este indicador lo marcaremos para que también se cree una carta de reclamación si existe un saldo en la cuenta haber. Si el indicador no está fijado, siempre se realiza la verificación en saldo de cuenta. Solo se crean reclamaciones cuando el saldo de cuenta está en el debe, ¿de acuerdo? Es decir, el interlocutor tiene una deuda en total. Normalmente este campo no se marca. Entonces, en este ejemplo, lo que haremos es informar los siguientes campos. 7 días en el intervalo de reclamación en días y 3 niveles de reclamación. ¿De acuerdo? Después también marcaremos este check. Ahora veréis por qué marcamos estos campos. ¿De acuerdo? Ahora lo que deberemos hacer es navegar a esta pestaña de niveles de reclamación. Pulsamos, nos aparece un warning que nos dice el procedimiento de reclamación de referencia tiene 0 niveles de reclamación y en cambio aquí hemos establecido que este procedimiento de reclamación tenga 3 niveles. Pulsamos Enter y vamos a visualizarlo. Aquí nos encontramos con los siguientes campos. Días de demora. Aquí deberemos informar los días que deben pasar después del vencimiento para pasar a un nivel u otro de reclamación. Para pasar al siguiente nivel de reclamación, cuántos días deben pasar. ¿De acuerdo? Después tenemos este otro check, que lo marcaremos en caso de que queramos cargar intereses en cada uno de estos niveles de reclamación. ¿De acuerdo? Imaginemos que hemos pasado al segundo nivel de reclamación y a partir de este nivel de reclamación le informaremos al cliente, oye, ahora te vamos a cobrar unos intereses aparte del importe que nos debes, ¿de acuerdo? Después tenemos este otro check, que es el check reclamar siempre. Si marcamos este check, estamos indicando que se imprima la reclamación si la propuesta no se ha modificado. ¿Cómo se considera una propuesta modificada o en qué momento? Pues una propuesta modificada se considera cuando ha obtenido otro nivel de reclamación, se ha incluido una partida nueva o se ha modificado el nivel de reclamación. ¿De acuerdo? Después tenemos este otro check, que es el check imprimir todas las partidas. Especifica que para las cartas con este nivel de reclamación se han de imprimir todas las partidas abiertas en la reclamación. ¿De acuerdo? Después tenemos este otro campo, que es el campo plazo de pago. Básicamente es los días que se imprimirán en la carta de reclamación para informar al cliente los días que le damos para realizar el pago. Oye, nos debes X importe y te damos 4 días para proceder al pago. ¿De acuerdo? Y por último tenemos este check, que es el check imprimir siempre en procedimientos judiciales. Marcaremos este check cuando deseemos emitir una reclamación aunque no se haya producido movimientos en la cuenta. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a parametrizar lo siguiente. Dejaremos los días de mora tal y como están. Marcaremos calcular intereses en el último nivel de reclamación, es decir, si en algún momento algún cliente llega al tercer nivel de reclamación, le informaremos de que nos debe pagar unos intereses. Después marcaremos este check de reclamar siempre también en el tercer nivel de reclamación y
estos dos campos, en estos dos niveles de reclamación. Y después, en plazo de pago informaremos 777, es decir, que el cliente deberá pagarnos en 7 días después de que reciba el primer aviso de reclamación, el segundo y el tercero. Le iremos dando 7 días cada vez que le enviemos una reclamación. ¿De acuerdo? Ahora ya tenemos estas dos configuraciones hechas, el procedimiento de reclamación y los niveles de reclamación. Vamos a irnos a importes mínimos. En este apartado pulsamos encima, marcamos aquí moneda euro, ya que la sociedad es una sociedad española, y aquí básicamente lo que haremos es marcar los 3 niveles de reclamación y el importe mínimo para poder automatizar dicha reclamación. En este caso pondremos 500, es decir, cualquier partida vencida que sobrepase los 500 euros, automáticamente se procesará una reclamación. Si es una partida de 450 euros o 499, no se automatizará dicha reclamación, ¿de acuerdo? Además, aquí también podríamos establecer los gastos ocasionados para tramitar la reclamación, ¿de acuerdo? Pero en este caso, pues no lo haremos. Ahora nos faltaría configurar los textos de reclamación. Para ello, nos iríamos a este botón, textos de reclamación. Nos aparecerá este pop-up en donde indicaremos la sociedad, en este caso COIT, y la clase de cuenta deudor. Pulsaremos en continuar y navegaremos a la siguiente pantalla, ¿de acuerdo? Aquí, básicamente, deberíamos establecer los niveles de reclamación y asignarle un formulario a cada nivel de reclamación. Por ejemplo, en el primer nivel de reclamación podríamos informar un formulario con ciertas características, en el segundo un formulario distinto con otras características y en el tercero otro formulario con otras características. ¿De acuerdo? En este caso vamos a informar los 3 niveles de reclamación, 1, 2, 3, y aquí informaremos, vamos a buscar, por ejemplo, este formulario. Perfecto. No sé exactamente ahora mismo qué contiene este formulario, pero lo vamos a asignar y después visualizaremos qué contiene este formulario. Evidentemente podemos modificar o crear formularios nuevos. Esto lo veremos en otro tip, ¿de acuerdo? Pero ya tenemos todas las configuraciones realizadas. Tenemos el procedimiento de reclamación con 7 días de intervalo de reclamación, 3 niveles de reclamación, reclamaremos solo operaciones estándar. Después tenemos los 3 niveles de reclamación configurados, unos importes mínimos y el texto de reclamación. ¿De acuerdo? Y tendríamos, nos aparece un warning, aún no se han entrado los gastos de reclamación. No hay gastos de reclamación. Perfecto. Ya tenemos el procedimiento de reclamación configurado. ¿Qué nos quedaría ahora? Ahora lo que deberíamos hacer es incluir este procedimiento de reclamación que acabamos de crear en el registro maestro o en los datos maestros de todos aquellos deudores a los que les aplique. ¿De acuerdo? Para ello volvemos al menú inicial de SAP y accedemos a la transacción FD02 o XD02. Seleccionamos el deudor que queremos modificar, pulsamos continuar, accedemos a datos de sociedad y a pestaña correspondencia. Y aquí veréis que el primer campo que nos aparece es procedimiento de reclamación. Aquí es donde deberemos informar el procedimiento de reclamación que acabamos de crear. Lo informamos, guardamos y ya tenemos las modificaciones realizadas. Recordad que todo esto lo deberíamos hacer para todos aquellos deudores a los que les aplique este procedimiento de reclamación. Ahora, lo que deberíamos hacer es acceder a la transacción FBL 5N, a la transacción de listas de partidas individuales de deudores. Aquí informaríamos la cuenta de deudor, la sociedad y marcaríamos el radio botón partidas abiertas. Ejecutamos y nos aparecerán todas aquellas partidas abiertas que tenemos con este deudor. En este caso tenemos una partida que ya ha vencido el 25 del 10 del 2021 con importe 1.000 euros. Es este documento.
pues esta partida podría ser procesada para el reclamo. ¿Cómo hacemos esto? Muy fácil. Volvemos al menú inicial y accedemos a la transacción F150. Si os fijáis, esta transacción de reclamar es muy parecida a la del programa de pagos que tenemos explicada en este mismo canal. Os la dejo aquí arriba. Aquí deberíamos informar la fecha de ejecución, 2 del 12 del 2021 y un identificador. En este caso, por ejemplo, COIT1. Una vez tenemos informados estos dos campos, podemos ir a la siguiente pestaña de parámetro. Y aquí informar estas dos fechas. Fecha de reclamación, es decir, el día de hoy, 2 del 12 del 2021, y documentos contabilizados hasta. Aquí pondríamos la fecha de el día de hoy y lo que le estaríamos diciendo al sistema es, oye, recógeme todos aquellos documentos contabilizados hasta el día de hoy. Después tenemos estos tres campos. Aquí vamos a informar nuestra sociedad y ahora mismo el sistema lo que haría es recogernos todas aquellas partidas individuales ya vencidas de la sociedad COIT. Pero en este caso lo que voy a hacer es informar también el cliente, de tal modo que simplemente me recogería todas las partidas vencidas de este cliente en esta sociedad. Y evidentemente con esta fecha de contabilización o hasta esta fecha de contabilización. Después tenemos otra pestaña de selección libre. Aquí podríamos informar diferentes campos para filtrar o excluir ciertos valores. ¿De acuerdo? Genial. Guardamos. Los parámetros de la ejecución han sido grabados. Volvemos a la pestaña Status y ya nos quedaría el último paso. Pulsar en Planificar. Pulsamos en planificar y nos aparece este pop-up. Aquí deberíamos informar un dispositivo de salida, una impresora de salida. En este caso, por ejemplo, voy a poner BCN2. Continuamos y navegamos a esta otra ventana, a este otro pop-up. Y aquí lo que deberíamos hacer es marcar este check de ejecución inmediata para que se ejecute inmediatamente esta reclamación y también planificar también la impresión para que se ejecute también de forma inmediata. Ya tenemos el dispositivo de salida informado y ya solo nos queda marcar en ejecutar y actualizar hasta que nos devuelva lo que queremos. Ya ha finalizado. Una reclamación creada, de las que hay que enviar una, y una reclamación impresa. Perfecto. Si nos vamos al log de impresión pulsando en este botón, veremos que nos aparece lo siguiente. Se leyeron unas reclamaciones, se ha creado una reclamación. Inicio de fase de impresión. Genial, pues ya tenemos todo el proceso realizado. Ahora solo faltaría ir a visualizar en la transacción SP01 qué es lo que se ha imprimido. Pulsamos en Enter y aquí ejecutamos. Podemos fijar diferentes filtros, creado por usuario, fecha de creación, mandante, etc. Yo no voy a filtrar, únicamente por el día. Y tenemos este número de spool, que es el nuestro. Si recordáis, COIT, tal cual, es este, efectivamente. Hacemos doble clic, nos aparece esto y pulsamos en las gafitas. Y nos aparece lo siguiente. Primera reclamación, muy señores nuestros, las facturas relacionadas a continuación serían pendientes de pago. Si en el interín ya hubiese instruido el pago de los importes vencidos, le robamos tal y cual la partida, el importe y la fecha de vencimiento. ¿De acuerdo? Recordar que este formulario podemos modificarlo y lo veremos en siguientes tips. En siguientes tips también veremos cómo automatizar todo este proceso a través de Jobs y también cómo adjuntar un documento, un PDF o cualquier tipo de documento en el envío de email, ¿de acuerdo? Pues nada más, esta es la configuración del procedimiento de reclamación y la ejecución del mismo. Espero haya sido de vuestra utilidad, os haya gustado. Si es así, darle me gusta, suscribiros y nos vemos en las redes. Hasta luego.